sobre los defectos del tubo neural. Ok. Entonces vamos a hablar sobre los defectos del tubo neural, los aspectos clínicos y los aspectos preventivos, que es lo más importante, ¿no? Entonces, un defecto de tubo neural es un grupo de malformaciones causada por la falla del cierre del tubo neural, ¿no? Son defectos que afectan a todas las estructuras, la piel, la musculoesquelética, el sistema óseo, las meninges, el cráneo, etcétera, ¿no? El defecto de tubo neural incluye una amplia gama de manifestaciones clínicas de distinta gravedad que va desde una espina bífida oculta, que no tiene mucha clínica, hasta una anencefalia, ¿no? Y todo esto va a depender de la etapa del desarrollo embrionario que se haya visto alterada. Y suele estar asociado a otros síndromes malformativos. Me avisan si no escuchan. La definición de defecto de tubo neural ocurre durante la embriogénesis temprana. La mayor parte son consecuencia del cierre anormal de los pliegues neurales y es un defecto en el curso de la tercera y cuarta semana de desarrollo. O sea, bien precoz cuando la mamá ni siquiera está enterada de que está embarazada, ¿no? Es de origen multifactorial y poligenético. Su diagnóstico debe hacerse en la etapa intrauterina. Es la segunda anomalía congénita con mayor incidencia después de las malformaciones cardíacas, con una frecuencia de 0,5 a 2 por 1000 embarazos. La prevalencia va a variar entre diferentes etnias, regiones, diferentes estados económicos, diferentes accesos al servicio de salud. Entonces, para recordar, y esta lámina ya se ha mostrado en el curso de neurodesarrollo, en la primera clase de neurodesarrollo, tenemos la placa neural, ¿no? El ectodermo, sin vagina y forma el tubo neural, ¿no? Se forma el tubo neural y esto se produce en la tercera, cuarta semana de vida fetal, muy precoz, ¿no? Entonces vamos a tener, ya se forma el tubo neural y vamos a tener el neuroporo rostral y el neuroporo caudal, ¿ya? Entonces, hay un momento crítico, si no se cierra el neuroporo caudal, va a haber la espina bífida, ¿no? Y si no se cierra el neuroporo rostral, la anencefalia. Y acá también este cuadrito también ya les he mostrado para que vean el neurodesarrollo, ¿no? Empieza por la gastrulación, que es el nacimiento del sistema nervioso, que es muy importante en la vida de las personas. La neurulación, que es la formación del tubo neural. La regionalización, eh, la formación de plexos y vasos sanguíneos. El epitelio germinativo aparece. La proliferación, la migración radial, la migración tangencial, la sinaptogénesis y la mielinización, que también ya empieza, ¿no? En la etapa embrionaria y fetal. Entonces, la lesión que se va a producir si no se cierra el tubo neural es en la neurulación. Y acá están todos los defectos del tubo neural. Ah, ya, otra vez. Ah, me salí, ¿no? Tengo que entrar otra vez. Ay,
Ay, por ahí anda. ¿Ya entraron todos? Ya continuamos. Entonces vamos a tener los defectos de tubo neural que va a ser craneal o espinal, ¿no? Cuando vemos el craneal tenemos la anencefalia, la exencefalia, el encefalocele y la inencefalia. Y cuando es espinal tenemos la espina bífida, el meningocele, el mielomeningocele, la mielosquisis, la holoraquisquisis y la craniosquisis. Mejor para que entiendan, vamos a verlo en imágenes. Ahora no pasa. Ya. Entonces acá vemos la raquisquisis, ¿no? Es una malformación mayor, ¿no? En la cual está abierto toda la cavidad encefálica y la médula, ¿no? La anencefalia no hay masa cerebral, ¿no? El encéfalocele tenemos el tejido cerebral que sale por un orificio del cráneo, ¿no? Y la inencefalia vemos que el cráneo con las vértebras están unidas. La espina bífida oculta es la espina bífida que pueden tener varias personas y que no hacemos el diagnóstico más que cuando hay alguna sintomatología que te presente el niño o algo que nos informe de que la piel está alterada, hay vellos en esa zona, etcétera, y entonces le hacemos la ecografía y vamos a encontrar la espina bífida oculta, ¿no? El dirafismo cerrado, ¿no? El meningocele, donde está solo las meninges, y el meningomielocele. Entonces vamos a hablar de lo más sencillo, que es la espina bífida oculta. Eh, la espina bífida oculta es que el extremo más leve del espectro de la espina. Hay falta de función de los arcos de una o más vértebras. Está cubierto por piel y por lo general no comprende el tejido nervioso subyacente.
es más en la región inferior y sacra y se encuentra en un 5 a 10% de la población normal. Cuando se asocia a malformaciones subyacentes de la médula, se designa como disrafismo espinal oculto, que incluye quistes dermoides, epidermoides, etcétera, ¿no? Como hemos visto en la imagen. ¿Ven la imagen? No. Sí, Sí, doctora, sí se puede ver. lo que yo no puedo ver. Esperen un ratito. Y ahora sí. Entonces les hablaba de que cuando se asocia esta espina bífida oculta también se puede asociar a malformaciones subyacentes, ¿no? ¿Qué se puede producir? Los quistes de dermoides, epidermoides, los quistes entéricos, los lipomas, el síndrome de médula anclada, etcétera. Entonces, cuando vemos en piel, vamos a ver unas lesiones, especialmente en el recién nacido, y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico en el recién nacido. Vamos a ver que hay lesiones como una hiperpigmentación en la zona baja, como un pronunciamiento en el tejido, como una zona tumoral en la zona baja, como alteraciones en la piel, como pápulas, ¿no? Eh, Acá tenemos una tumoración más pequeñita, ¿no? Como un apéndice, ¿no? O un orificio, ¿no? Lo que conocemos es el orificio con más frecuencia, ¿no? Pero cuando encontramos estos signos que me hace sospechar espina bífida, a la edad neonatal debo hacerle una ecografía de la columna, de tejidos blandos de la columna, ¿no? Y ahí hago el diagnóstico de espina bífida oculta. Si lo hago más tarde, por ejemplo, si tiene 2 años o 3 años, ya la ecografía no me va a ayudar. Tengo que hacerle una resonancia magnética. Miren el costo de la ecografía con la resonancia magnética, ¿no? La ecografía es pues 10 veces menos que una resonancia magnética, ¿no? Además, el niño no lo sedamos, ¿no? Lo hacemos despierto, lo hacemos en la falda de la mamá, tranquilo. Pero la resonancia magnética hay que llevarlo a un lugar especial, tiene que sedar al paciente más o menos 1 hora para hacer el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico precoz con una ecografía es suficiente y ya sabemos qué consecuencias puede tener este paciente posteriormente. La espina bífida quística, esta espina bífida quística cursa con la salida, uno puede cursar con la salida de la médula espinal o la salida de las meninges o ambas, ¿no es cierto? Y hacen protusión. Miren, acá es una espina bífida quística que está en la columna dorsal. Entonces esto es bien peligroso, ¿no? Porque debajo de esta lesión va a alterar todo el sistema nervioso central, ¿no? A Dios gracias, la mayoría se localiza en región lumbosacra. El meningocele, cuando el saco contiene meninges, o sea, dura madre y aracnoides y líquido cefalorraquídeo, que hacen prominencia en el canal, ¿no? en el canal vertebral. Los síntomas neurológicos va a estar de acuerdo de si hay una médula anclada, ¿no? Pero los síntomas no son mayores como cuando contiene el tejido neurológico, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver esta lesión y hay que hacerle ahí sí una resonancia magnética para saber si está también tejido neuronal, ¿no? Incluso esto se debe hacer diagnóstico intraútero.
Y cuando nace el niño ya tenemos el diagnóstico preciso, ¿no? El mielomeningocele va a afectar el tejido neural, o sea, va a afectar la médula y las raíces nerviosas, además de las meninges. La médula espinal protuye y queda completamente desplazada hacia el espacio subaracnoideo que hace relieve. Y acá está el ejemplo, ¿no? Acá está la médula, este es el ejemplo. Acá está el saco y la médula se ha desplazado totalmente al saco con las meninges, ¿no? Estas sí producen alteraciones motoras, mentales, que requieren tratamiento durante el resto de la vida, afectándose y asociándose a hidrocefalia o una malformación de Arnold-Chiari, ¿no? Esta lesión. Les he puesto una imagen más clara. Esta sería este sería una vértebra normal, ¿no? La vértebra completa, la espina es una espina, ¿no? Y la médula está dentro del canal y las meninges también. Acá tenemos la espina bífida oculta y vean los pelitos que están un poco de mayor longitud. Y acá está la médula, está en su lugar, pero que las partes óseas no se han soldado y está abierto el espacio. Acá tenemos el mielomeningocele, acá tenemos nuestra vértebra, acá el tejido nervioso, la médula y las meninges han protuido, ¿no? Esto es el rosadito líquido cefalorraquídeo. Y en el mielomeningocele tenemos la vértebra, ha protuido todas las meninges y también la médula espinal. Entonces va de algo normal, menos grave y mucho más grave, ¿no? Mielomeningocele. Este mielomeningocele se puede asociar en un 80-90% con hidrocefalia, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando operan una espina bífida, que debe ser en los primeros días, puede haber una alteración en el encéfalo, que se llama la malformación de Chiari, en la cual el líquido empieza a quedarse en el cerebro, ¿no? El cerebelo cae, se desplaza, cierra los orificios donde el líquido cefalorraquídeo discurre y aumenta la presión intracraneal y aparece la hidrocefalia, ¿no? Ese es el mecanismo. Y acá, miren, acá les he puesto otra imagen para que se den cuenta. Acá tenemos el cerebelo, ¿no? Normalmente el cerebelo baja 3 milímetros del borde del borde occipital. 3 a 5 todavía lo podemos poner como normal, pero mayor de 5 milímetros, que sería ¿no? Mayor de 5 ya es patológico. Y justo por acá discurre el líquido cefalorraquídeo, entonces este cerebelo obstruye y se produce la hidrocefalia. Otros defectos del tubo neural que son graves, también son defectos graves. Los pliegues neurales no solo no se han fusionado, sino que tampoco se han diferenciado ni se han imaginado. Tampoco se separan las superficies del ectodermo, ¿no? Eso se llama mielosquisis o raquisquisis. Esta es la imagen, ¿no? Miren, está todo abierto, ¿no? Es el tipo más grave de espina bífida y el que se produce antes de los 28 días de gestación. Los pliegues neurales no se elevan y persisten en forma de una masa aplanada de tejido nervioso. No siempre es mortal, en lo que sobreviven presentan importantes problemas clínicos, ¿no? Graves, ¿no? Gravísimos. La cranioraquisquisis o anencefalia es la falta de cierre del tubo neural, ¿no? Del neuroporo anterior era, ¿no? Esta se puede llamar anencefalia, exencefalia, cranioraquisquisis. Si el defecto afecta solo a la porción craneal del tubo neural, el encéfalo está representado por una masa dorsal expuesta de tejido neural indiferenciado, ¿no? Acá queda un poco de tejido indiferenciado. Entonces, como este feto no hay masa encefálica, va a haber alteración en el control de la deglución y la gestante va a tener polihidráneos, ¿no? Porque no va a deglutir el líquido.
Los embriones anencefálicos suelen sobrevivir hasta estadios avanzados de la vida intrauterina y pueden llegar a ser a término, pero mueren en las pocas horas después del parto. Acá tenemos la anencefalia, hay dos tipos, merocrania, hay un defecto pequeño en la cámara craneal cubierta por un área de cerebro vasculoso. Esta es la merocrania, ¿no? Un cerebro totalmente atrofiado que está encima de la base del cráneo, ¿no? Y la holocrania, donde el cerebro está totalmente ausente. Acá no hay cerebro, ¿no? Y miren, esta es una foto, este sí es un feto que ha fallecido, ¿no? Pero esta es una niña, ¿no? Es una niña que, miren hasta qué edad está con su holocrania. La iniencefalia es la falta de una adecuada diferenciación y cierre del tubo neural en la región occipital y espinal alto. Se recibe el nombre también de iniunquisis, ¿no? Ahí ven la cabecita pegada a la columna vertebral. Es otro defecto de tubo neural raro, pero grave, que se diagnostica cuando la cabeza del bebé está doblada severamente hacia atrás, lo que estamos viendo acá, ¿no? La deformación de la columna es extrema, por lo general el bebé carece de cuello, por lo que la piel del rostro está conectada al pecho y el cuero cabelludo está conectado a la espalda. Se asocia a otras malformaciones como labio leporino, paladar hendido, defectos cardiovasculares, anencefalia, malformaciones intestinales. Y estos también sobreviven pocas horas. Y acá vemos, ¿no? Cómo el hueso del cráneo está pegado a la vértebra, ¿no? Y hay toda una deformación vertebral. Después vamos a ver defectos de la osificación craneana, ¿no? Son malformaciones causadas por defecto de osificación de los huesos del cráneo. El hueso que resulta afectado con mayor frecuencia es la porción escamosa del hueso occipital, que puede faltar por completo o parcialmente. Entonces acá tenemos una lesión en el hueso y eso hace que el tejido cerebral salga por el orificio y haga una meningoencefalia, meningocele o un meningocele también, ¿no? O sea, meningocele solo sobresale las meninges, igualito que en vértebra, ¿no? Y meningoencefalocele salen las vértebras y el tejido cerebral. Estos se asocian a trastornos neurológicos que pueden producir también hidrocefalia. Entonces, en estos niños hay que estar atentos porque se puede producir hidrocefalia. Entonces, hay el encéfalo-cele frontal. De acá, en porcentaje, como dijimos, el que más se alteraba era el occipital, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá, esta es la imagen que vamos a ver en el niñito y vamos a palpar una tumoración en el hueso occipital, el parietal, miren, al costado, ¿no? El naso etmoidal, esto sí he visto en una niña y que vivió mucho tiempo. Y el frontal, ¿no? Entonces, y en frecuencia el occipital es el más frecuente, después viene el frontal, después el parietal. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Este es el nasal, ¿no? Nasogenial. Y miren cómo puede, acá está la lesión, hay tejido cerebral, ¿no? Hay meninges y hay un poco de tejido cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones podemos ver? La microcefalia, alteraciones visuales, crisis convulsiva, retraso mental, manifestaciones nasales y auditivas también, deformidades faciales, meningitis recurrente, porque de repente hay una solución de continuidad y entonces ahí puede los gérmenes ingresar al sistema nervioso, dificultad para respirar porque hay infecciones de vías aéreas superiores, déficit de pares craneales y espasticidad. Entonces sí hay todo toda una alteración en estos niños, ¿no? ¿Y cuál es la causa de este defecto de tubo neural? Hay varias hipótesis, ¿no? La primera es la genética, medioambientales y nutricionales. En cuanto a la genética, lo que se ha visto
que existen mayor número de fetos femeninos afectados en relación con fetos masculinos. Entonces hay un riesgo mayor de recurrencia en linajes maternos que paternos. O sea, más probable que tenga una niña un defecto de tubo neural que un varoncito. Hay mayor proporción de consanguinidad entre los padres de hijos afectados por esta alteración. Riesgo de recurrencia después del nacimiento de un hijo afectado, que aumenta de 4 al 8%. Y aumenta cuando tiene 2 hijos, esa familia, esa pareja tiene 2 hijos afectados, aumenta a 10%. Entonces, atención, cuando tenemos un niño que nace con un defecto de tubo neural, hay que hacerle consejo genético a la madre, ¿no? O sea, decirle que el siguiente va a tener un porcentaje mayor de 4% a 8%, y si tiene ya 2, el otro tiene 10% de hacer un niño con un defecto del tubo neural, ¿no? Y como ven, es variado el defecto de tubo neural, ¿no? Además que hay varios síndromes que cursan con defecto de tubo neural, como el síndrome de Meckel-Gruber, la trisomía 13, la trisomía 18. Entonces, todos estos factores abogan de que puede ser una causa genética, ¿no? Medioambientales. Se ha visto que las infecciones intrauterinas, como la rubiola y la toxoplasmosis, tienen con más frecuencia defecto de tubo neural. La edad materna, cuando la mujer es muy joven, menor de 18 años, o si la mujer es mucho mayor, ¿no? Mayor de 35 años, tienen mayor riesgo. Algunos estudios sugieren que este defecto y el aborto espontáneo son más comunes en los fetos de mujeres que estuvieron expuestas a altas temperaturas durante las primeras 4 a 6 semanas de embarazo, ¿no? Por ejemplo, se han metido a saunas, a aguas calientes, o han viajado a un lugar donde hay muy alta temperatura, ¿no? Y entonces se ha visto también que se relaciona con eso. En pacientes diabéticas dependientes de insulina, en las gestantes que han consumido ácido retinoico, insulina, hiperglicemiantes, hipertermia, hipotermia, concentraciones elevadas de vitamina A también. Mujeres que reciben anticonvulsivantes, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha visto es con ácido valproico. Y hay el síndrome por consumo de ácido valproico, ¿no? Y va a tener varias alteraciones el feto o el recién nacido. Y derivados, ahí también está la fenitoína y está también el fenobarbital. También se ha visto que estas mujeres gestantes que consumen cigarrillo y alcohol y tienen obesidad, tienen más riesgo de tener niños con defecto del tubo neural. Y en cuanto a las nutricionales, el déficit de ácido fólico en la dieta de la madre, ¿no? Esto es muy importante porque dando una nutrición adecuada y dándole el ácido fólico, podemos evitar muchas malformaciones, ¿no? Mira, dice, se estima que la prevalencia de las formas más comunes de defecto de tubo neural, que son anencefalia espina bífida, es de 300.000 casos al año en el mundo. O sea, sí hay bastante. La prevalencia varía entre países, ¿no? Como hemos visto, depende de la condición económica del país, ¿no? Se evidencia desde hace 2 décadas un declive en la frecuencia de los defectos de tubo neural, principalmente en los países desarrollados. Pero esto se relaciona, uno, a la disminución del efecto de tubo neural, ¿no? Sí hay una, porque los países en desarrollo sí tienen una legislación en la cual si encuentran una anencefalia, por ejemplo, suspenden el embarazo en los 3 primeros meses, ¿no? Entonces, ellos sí pueden suspender el embarazo, pero en nuestra sociedad, en nuestro Perú, no tenemos esa legislación, y entonces a veces la madre tiene que llevar los 9 meses de embarazo con el niño con anencefalia, sabiendo que va a morir antes del nacimiento o días después del nacimiento, ¿no? La salud fetal depende de múltiples factores, siendo uno de los más importantes el estado nutricional de la madre, ¿no? Incluso, no solo cuando está gestando, ¿no? Incluso en el periodo preconcepcional. Entonces,
La disminución del defecto del tubo neural se debe principalmente al uso de ácido fólico por la gestante. Ya. Situaciones de déficit de folatos, una dieta insuficiente, ¿no? Eso es lo que podemos nosotros evitar. Hay un aumento de consumo en el embarazo, en la lactancia, en la anemia hemolítica, en la dermatitis exfoliativa. Entonces, en estas mujeres que tienen estas enfermedades, hay que darle mayor cantidad de ácido fólico cuando está embarazada, ¿no? En enfermedades intestinales, el sprue tropical, en la enfermedad celíaca, en el síndrome de intestino corto, ¿no? Cuando hay interacciones farmacológicas como inhibidores de la metiltetrohidrofolato reductasa, con anticonceptivos orales, con alcohol, con simetirina, con cotrimoxazol, fluoracilo, isoniazida, litio, metrotexate, pentamidina y pirimetamina, ¿no? Hay varios medicamentos que van a hacer que no se absorba bien el ácido fólico, ¿no? O van a ser inhibidores de esta enzima. Acá les puse las vías, ¿no? Las vías como el folato va a afectar el metabolismo de la metionina, porque acá dice cuál es el papel de la síntesis de ADN y división celular. El folato es esencial para la formación de nucleótidos necesarios para la replicación de ADN, la conversión de homocisteína a metionina, proceso clave en el metabolismo de las proteínas y ADN. La rápida proliferación celular durante la neurulación embrionaria requiere de folatos, ¿no? La deficiencia alteraría estos procesos generando errores en el plegamiento del tubo neural. ¿Y cómo es la regulación metabólica de la homocisteína? ¿Cómo interviene la homocisteína? Niveles elevados de homocisteína se asocian con estrés oxidativo que daña el tejido embrionario, alteración de la matriz extracelular durante el cierre neural y defectos de la migración neuronal. Factores epigenéticos y genéticos. El 10% de la población presenta polimorfismo en el gen MTHFR, que reduce la actividad enzimática hasta un 70%. Estos polimorfismos aumentan la necesidad de folato en mujeres embarazadas. La suplementación compensaría estas variantes genéticas, ¿no? Y hay otros mecanismos alternativos también. Por selección embrionaria podría promover la apoptosis de embriones con defectos de tubo neural en etapas muy tempranas y se produzcan los abortos, ¿no? Entonces, el ácido fólico, ¿para qué sirve, no? Es la mejor estrategia en la prevención. Entonces, el ácido fólico actúa apoyando procesos biológicos fundamentales en el desarrollo embrionario temprano y eso es lo que respalda el uso del ácido fólico en una gestante, incluso meses antes de que se embarace. La evidencia es que la dosis de 400 a 800 microgramos al día reduce en un 50-70% el riesgo inicial. En mujeres con antecedentes de DTN, hay que agregar 4 miligramos día, que va a disminuir la recurrencia en un 72%. Esta suplementación debe iniciarse, miren, esto acuérdense, al menos un mes antes de la concepción y continuar hasta la semana 12 de la gestación. Entonces, ahora que ya tenemos pocos hijos, ¿no? Ya no tenemos tantos, hay que planificar y un mes antes de querer tener hijos, de que ya quiero tener hijos, no me cuido, etcétera, ya debo estar tomando mi ácido fólico para que cuando haya la gestación no tenga deficiencia de ácido fólico. A pesar de estos avances, solo un 40% de mujeres siguen esta recomendación de suplementación, lo que destaca la necesidad de reforzar las políticas de fortificación alimentaria y educación sanitaria, ¿no? Algunas fortifican el pan, etcétera, ¿no? O las harinas en general, y entonces como las mujeres comen harinas, entonces pues van utilizando el ácido fólico, ¿no?
La investigación actual se centra en identificar biomarcadores de riesgo, ¿no? ¿Qué mujeres, ¿no? ¿Qué mujeres? Porque no es tan fácil el reforzar políticas de fortificación, etcétera, y si se hace de repente esa persona no ingiere lo que estamos fortificando, ¿no? Pero lo que ahora, lo más puntual ahora es buscar esas mujeres de riesgo, ¿no? Cuando vienen a su control prenatal, buscar esas mujeres de riesgo, o incluso, ¿no? Cuando recién se casan y cuando necesitan una evaluación del ginecólogo, ¿no? O el obstetra, buscar esas mujeres de riesgo para optimizar nuestro manejo del ácido fólico, ¿no? Entonces, como les decía, esta malformación debería hacerse en la etapa prenatal, ¿no? La mayoría de los defectos neurales puede diagnosticarse durante el embarazo y ser determinada en forma precoz, ¿no? Ah, es útil la medición en sangre de la hormona alfa-fetoproteína y este es un estudio que se hace realmente a las embarazadas, generalmente a las embarazadas de 16 a 18 semanas. Ya es precoz para decir si tiene, ¿no? Pero ya pasó, debería ser, debería ser antes de que se embarace, ubicarla como de riesgo y darle su suplemento. Eso sería lo mejor, ¿no? Pero cuando están embarazadas, se le puede hacer las fetoproteínas, el ultrasonido, ¿no? El que decimos a la que hacen a las 18 semanas, ya debería dar el diagnóstico de esta malformación. Si tenemos esto, podemos hacerle una resonancia de encéfalo o de médula cuando veamos una anomalía al ultrasonido, ¿no? Para saber exactamente cómo es la lesión, ¿no? La amniocentesis, un estudio líquido amniótico después de la 15ª semana de embarazo, hacerle un estudio genético y un array, ¿no? De acetilcolinesterasa. Hay que hacer un asesoramiento correcto del diagnóstico prenatal, eh, individualizado, ¿no? Porque han visto que es muy variado, ¿no? Unos espina bífida oculta, otro anencefalia. Entonces, depende de cada caso, ¿no? Eh, Cuando ya nace el bebé, podemos hacer el diagnóstico, el diagnóstico del examen clínico, ¿no es cierto? Que nos va a dar eh, vamos a observar la lesión en la mayoría de casos. Se les hace su radiografía, tórax, columna, caderitas, el ultrasonografía, que nos ayuda bastante, ¿no? Estudio urodinámico. Entonces, un niño con espina bífida va a alterar, si la mayoría son lumbosacras, va a alterar, ¿no? El sistema eh, de vejiga, de uréter, ¿no? Eh, va a alterarse toda, porque toda esa zona es que inerva a estas estructuras, pues, ¿no? Hay que hacer ecografía de vías urinarias y una cistouretrografía miccional. La tomografía computarizada nos permite ver el defecto óseo y la anatomía, ¿no? Sirve para determinar la presencia o ausencia de hidrocefalia, nos va a ayudar, o de alguna otra anomalía dentro del cráneo. La resonancia magnética es el estudio ideal para visualizar el tejido neural y para identificar los contenidos del defecto en el recién nacido. Entonces, veíamos que el diagnóstico prenatal es por ultrasonido principalmente, ¿no? Entonces, en el primer trimestre podemos detectar en un 40%. En el segundo trimestre, 92 a 95%. Hay que buscar malformaciones asociadas y importante el nivel de la lesión, ¿no? Generalmente hay que hacer una ecografía tridimensional. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando ya nace el niño con el defecto, ¿no? El equipo médico de especialistas que va a ocuparse de esto es el neurólogo pediatra, el urólogo, el ortopedista, el fisioterapia, el neurocirujano, la genetista, la asistenta social. Todos ellos trabajan en conjunto y hacen el diagnóstico. Hay algunos que hacen el diagnóstico, la cirugía, etcétera, ¿no? El tratamiento dependerá del problema que se haya presentado y el grado de afectación, cualquier daño neurológico o pérdida de funciones que esté presente en la etapa prenatal o postnatal.
La cirugía prenatal. Se puede hacer una cirugía prenatal y se está haciendo en algunos países. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la herniación cerebelosa, o sea, que ya no se, ¿no? Que el cerebelo no se meta en el canal, evitar el deterioro neurológico y reducir la necesidad de derivación ventrículo-peritoneal. Ese es el objetivo en la cirugía prenatal. Y está indicado entre las 19 a 26 semanas. El defecto anatómico generalmente en T1 y S1, ¿no? Desde T1 a S1. La ausencia de otras malformaciones asociadas hay que descartar también, ¿no? Contraindicación. No se puede hacer en gestantes múltiples, si es gemelo, no trillizo peor, cuando hay malformaciones asociadas y cuando hay una cifosis severa. No se puede manejar eso. Cuando ya nace el bebé, ¿no? Ya nace el bebé y tiene una espina bífida cerrada, no requiere cuidados especiales, egresan junto con la mamá y se manda una interconsulta neurocirugía y neuropediatría. Se ocupa, ¿no? Cuando la espina bífida es abierta, hay que ponerlo al niño en una incubadora, en posición prono, en decúbito lateral. Hay que hacer la curación de la lesión, tomar muestra para cultivos cuando está roto, ingresar a cuidados a UCI, ¿no? Valorar tratamiento antimicrobiano, vigilar signos vitales, medir perímetro cefálico diariamente porque puede aparecer la hidrocefalia, manejo de líquidos electrolitos, prevenir la hipotermia, la hipoglicemia, la hipocalcemia, ¿no? Hay que tener cuidado. Y el tratamiento quirúrgico del abierto, ¿no? Se debe hacer entre 48 y 72 horas posteriores al nacimiento. Se debe hacer una derivación ventrículo-peritoneal, un tratamiento con antibióticos endovenoso. Se hace una microcirugía en realidad para disminuir el tamaño del defecto y mantener en observación, ¿no? ¿Cómo puede prevenirse esto? Eso es lo más importante, ¿no? La prevención primaria es destinada a evitar que esta patología se produzca, ¿no? Porque cuando ya se produce, va a dar secuelas mayores, ¿no? La prevención secundaria persigue su detención y atención precoz. Y la terciaria consigue la adaptación social del individuo afecto, ¿no? Entonces, el objetivo principal es que ustedes aprendan la prevención primaria. Ah, cuando la mujer tiene diabetes, obesidad, hay que estar atentos, ¿no? Evitar los medicamentos que hemos visto, que son teratogénicos, por ejemplo, el valproato, que ya hemos hablado, es teratogénico. Entonces, si una madre está con una epilepsia, ¿no? Y le iba muy bien con valproato, de repente el diagnóstico se ha hecho en un niño pequeño, una niña pequeña, entonces le empezó valproato, ideal para su epilepsia, pero cuando ya está en edad reproductiva, entonces hay que cambiar ese valproato, ¿no? Porque si ella se entera de que está embarazada, ya hizo la espina bífida, ya hizo la anencefalia, ya se hizo, ¿no? Entonces se tiene que ver la patología materna y prevenir, ¿no? El ácido fólico puede prevenir hasta un 70% de algunos defectos de nacimiento grave. Las mujeres necesitan consumir ácido fólico meses antes de quedar embarazadas. Hemos quedado en el primer mes, ¿no? Un mes antes y durante las primeras semanas de gestación. ¿Cuáles son sus complicaciones, no? Y acá estamos viendo a un niño con espina bífida o sacro, ¿no? Que no puede caminar solo, ¿no? Tiene que caminar con su andador o tiene que estar en una silla de ruedas, ¿no? Las complicaciones de espina bífida pueden variar desde problemas físicos menores a incapacidades físicas y mentales graves. La gravedad está determinada por el tamaño, la ubicación de la malformación, si está cubierta o no por piel, si sobresalen los nervios espinales, qué nervios están implicados, etc. La hidrocefalia es una complicación, ¿no? Y hemos visto por qué mecanismo se produce. Puede ser causado por diversos mecanismos, entre ellos obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo o inadecuada absorción del líquido cefalorraquídeo o sobreproducción del líquido cefalorraquídeo.
O sea, puede haber varias formas de producirse, ¿no? Se presenta entre el 20 y 30% de los pacientes con mielomeningocelia al nacer. Es alto, ¿no? 20 a 30%. Uno de cada tres va a tener hidrocefalia, aumentando hasta el 80% después del cierre quirúrgico. 8 de cada 10 van a tener hidrocefalia cuando se cierra la mielomeningocelia. ¿Ves que es altísimo, no? Entonces, cuando vienen los pacientes al consultorio con espina bífida, ¿tiene derivación? ¿Por qué? Porque la mayoría tiene, ¿no? Generalmente se presenta secundario a la anomalía de Arnold-Chiari, en donde el descenso anormal del cerebelo por debajo del foramen magno obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo y origina la hidrocefalia. También, no sé qué he puesto acá. Pues, ya. Ya, les tenía que explicar. Les tenía que explicar, este niñito, miren la cabeza que está grande y los ojitos en sol poniente. Esto no tenemos que ver, ya si vemos esto es que estamos graves, ¿no? Hemos hecho el diagnóstico muy tarde. Cuando vemos esto ya es muy tarde. Se ha lesionado el encéfalo por la hipertensión, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay una hidrocefalia, hay un poco de edema periventricular y la masa encefálica se va adelgazando, pues se va adelgazando poco a poco, ¿no? Médula anclada. ¿Qué es la médula anclada? Es el engrosamiento intradural del filio, el acortamiento de la adhesión de la médula espinal y una limitación de movimiento. O sea, esta médula que está acá se ancla en una vértebra, ¿no? Porque debe estar libre la médula, ¿no? Incluso con la respiración se mueve, ¿no? Incluso la postura, etcétera, se mueve, está en el líquido cefalorraquídeo, es libre, se mueve. Entonces, esta está anclada al hueso y hace que este niñito no pueda alargar su médula espinal, ¿no? No se puede alargar, incluso hay talla corta por ese problema, ¿no? Por médula anclada. Se presenta en 3 y 26% de los casos con mielomeningocele de tipo lipomatoso, ¿no? Los síntomas son inespecíficos, siendo los más frecuentes alteración motora o sensitiva, que generalmente empieza en forma progresiva, alteraciones urológicas, anorrectales, dolor o exacerbación de los síntomas ya presentes. Puede haber dolor neuropático, ¿no? Y uno le hace el examen y tiene una médula anclada. El diagnóstico es por resonancia principalmente, ¿no? La tomografía me puede ayudar, pero no tanto. Yo tengo que hacer una resonancia para ver si está anclada o no mi médula. Y el tratamiento es quirúrgico, desanclarlo, ¿no? Cortan y lo desanclan. ¿Cuáles son las complicaciones de la espina bífida? Siguen las complicaciones. Uno, hemos dicho hidrocefalia. La siringomielia, esto es de médula ya, ¿no? Diastematomelia, hidromelia, dolor neuropático, convulsiones, estenosis del canal lumbar y alteraciones cognitivas, ¿no? Entonces, si yo hago tardío mi diagnóstico de defecto tubo neural, hago diagnóstico tardío de hidrocefalia, masa encefálica que se compromete y entonces las alteraciones cognitivas de mi niño se alteran, ¿no? Les voy a presentar un caso clínico. Este caso es una cesárea programada, ¿no? De 36 semanas de gestación. No ha necesitado reanimación. El habrá sido 9-10-10. Se colocó en decúbito prono. Ya sabían que iba a venir este problema, ¿no? Por eso que fue cesárea. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de una espina bífida, hay que programar una cesárea, ¿no? Especialmente en estas que protuyen, ¿no? Entonces ya le esperan incluso con la incubadora justo para él, ¿no? Se le coloca en decúbito prono, se cubre con gasas húmedas y templadas y estériles, ¿no? La lesión se cubre con... no se pone povidona, ni yodada, ni látex, ¿no? Se le hace su exploración inicial y se le encuentra un mielomeningocele lumbosacro, miren, y una masa frontal, ¿no? Esto es una masa frontal gigante, ¿no? ¿Qué será?
Entonces, lo que se encuentra es una protuberancia frontal blanda, ¿no? De 3.5 por 3.5, hay hipotonía axial, ah, no hay malformaciones cardíacas ni renales, hay meningocele, lumbosacro de 6 por 4, sin cobertura cutánea, no está abierta, ¿no? También tiene ano centrado sin contracciones a la estimulación táctil. Miren, hay problemas de evacuación de heces, entonces hay incontinencia fecal, ¿no? Pies talos, valgos, bilaterales, ¿no? Es esto lo que encontramos. Y cuando le hacemos ya las radiografías, ¿no? Estamos viendo que sí, pues el cerebelo ¿no? Está bajando, ¿no? Y yo creo que es más de 5, ¿no? Y esto me va a dar el Arnold Chiari, porque me va a dar hidrocefalia por ese motivo. Y ya se cierra acá la espina, la mielomeningocele, ¿no? Lumbosacro, y se le coloca una derivación. Ya le pone a derivación, ¿no? Pero esta lesión es un encéfalocele, ¿no? Es un encéfalocele donde la masa cerebral sale, se protruye, ¿no? Entonces, hemos solucionado lo de la médula, pero no hemos solucionado de la cabecita, ¿no? Entonces, acá está la línea de tiempo, la cesárea programada, se cierra la meningocele y se pone derivación. Se obstruye la derivación, eso pasa, esas son las complicaciones de los niños. Se obstruye la derivación y hay que volver a operar para desobstruir. Lo sigue rehabilitación, neurocirugía, etcétera. Eh, ya había salido de alta, ¿no? Con su problema frontal, ¿no? Con su encéfalocele frontal, pero es que solo se le había corregido lo de la médula, pero reingresa por una meningitis, ¿no? Con, con gérmenes urinarios, puede ser o gérmenes de la vía rectal, etcétera, cualquiera de ellos, ¿no? Y entonces sí se infecta, ¿no? Yo tengo mi niño con hidrocefalia, con su derivación, y se me infecta y hay una meningitis, tengo que sacar la derivación para darle todo el tratamiento y después colocar otra derivación. Entonces, miren todo lo que sufre este niño, ¿no? Y después se le retira y se le pone una derivación externa. Después del tratamiento, que deben ser 4 semanas hasta 40 días, etcétera, se le vuelve a poner se le coloca la derivación, ¿no? Y se le programa para un cierre de encéfalocele frontal, pero ya después, ¿no? Cuando ya esté mejor el niño, cuando esté más estable. Entonces, es todo una odisea, ¿no? A veces dicen, no, solo tiene una espina bífida. No, es una odisea para el niño, es una odisea para los padres, paran hospitalizados, tienen dificultad para la marcha, ¿no? Para la sensibilidad, etcétera. El pronóstico, vamos a hablar del pronóstico. Depende del tipo y la severidad del defecto, ¿no? La anencefalia es incompatible con la vida y varios otros anomalías mayores, ¿no? Espina bífida y el mielomeningocele, supervivencia variable con secuelas neurológicas y motoras, ¿no? Eso es importante. La importancia del diagnóstico y tratamiento temprano para mejorar la calidad de vida, ¿no? Los bebés con anencefalia nacen muertos o viven únicamente horas. Los bebés con encéfalocele tampoco sobreviven mucho tiempo y si lo llegan a hacer tendrán retardo mental severo, ¿no? Va a tener secuelas, ¿no? Encontrarse con un diagnóstico oportuno y un tratamiento agresivo, la mayoría de bebés con espina bífida sobreviven y pueden llevar una vida activa, ¿no? 70% tiene inteligencia normal, pero el 30% va a tener problemas cognitivos, ¿no? Requieren de terapia física, siempre van a necesitar apoyo, ¿no? El problema más común incluye debilidad muscular de piernas, función anormal de vejiga, de los intestinos, la hidrocefalia, las infecciones y los problemas de aprendizaje y socialización. Bueno, eso sería la clase. Esta es una clase corta, ¿ya?
en la clase que me toca el día lunes, empezamos en punto, ¿ya? Empezamos, si mejor empezamos 5 minutos antes sería mejor, porque es una clase muy larga, es convulsiones y es prolongada, entonces traten de entrar temprano, ¿no? Yo les abro y ya entran todos, no estén entrando cada rato, ¿no? Así ustedes escuchan la clase completa, ¿no? Porque ya para las últimas imágenes ya no sirve, pues. Y en realidad yo tomo de la clase, pero no necesariamente de las imágenes, ¿no? De la clase, de lo que les explico, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, doctora. Ok.